Damos gracias a Dios. Oremos. Hemos leído este versículo, nuestro hermano Nelson, así que pidámosle al Señor por la palabra que se va a exponer. Padre nuestro, Rey Todopoderoso, damos honor y gloria a tu nombre. Tú eres excelso, maravilloso, y nosotros, Señor, necesitados de tu gracia. Estamos, Señor, reunidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para que tú nos concedas gracia y nos des entendimiento de tu palabra. Tu palabra es un tesoro para nuestras vidas. Así que, Señor, rogamos que la luz de tu Santo Espíritu ilumine nuestros corazones, primeramente para poner la debida atención, ser diligentes, pero también, Señor, rogarte para que podamos vivir tu consejo sabio y fiel. Ayúdanos a cada uno de nosotros. Señor, ayúdame a exponer, Señor, tu palabra, que lo pueda hacer con reverencia y con temor. Y que todo esto, Señor, dé gloria a tu nombre. En Cristo Jesús. Amén. El título de este mensaje, de este versículo en el cual estaremos meditando en los siguientes minutos, esa manera de pregunta: ¿tienes seguridad de vida eterna? ¿Tienes seguridad de vida eterna? A manera de pregunta. Hemos entrado a la recta final de esta carta, la carta del apóstol Juan, que consta de 5 capítulos. Y ahora en este versículo, en el versículo 13, tenemos el propósito por el cual se escribe esta carta. En este versículo encontramos ese propósito. Así que por eso nos vamos a detener solamente en ese versículo. Ahora, a manera de introducción, el ser humano siempre está buscando seguridad y bienestar en su forma de vida. Por ejemplo, hoy tenemos en vigencia y con gran participación el mercado de los seguros. Tenemos seguros para toda situación en particular. Hay seguro para la casa, seguro de vida, seguro para el carro, pólizas de diferentes situaciones, y aún hay seguros hasta para las mascotas. Eso es lo que tenemos en estos tiempos. La gente está buscando seguridad por todos lados, pero esa seguridad que busca es pasajera, y además se busca porque hay incertidumbre. La gente no sabe qué va a pasar mañana con sus recursos, con su trabajo, con su casa, con su vehículo, y con esa rapidez en la que se busca una solución, en la que está buscando una póliza, un seguro, debiera también pensar en la vida eterna, en buscar la seguridad de salvación.
Pero generalmente, ¿en qué está pensando la gente? Bueno, las encuestas nos dan allí una información que es importante darla a conocer, ya que la gente sueña y tiene deseos. Hay sueños y hay deseos. Pero ¿qué es lo que quiere la gente? Bueno, he resumido 3 cosas según las encuestas. Primero, la gente quiere reconocimiento y admiración. Reconocimiento y admiración. El hombre sueña y desea ser valorado por sus logros, por sus habilidades. Por eso se esfuerza para tener poder, buenos puestos, buena economía, buena posición social, ya que esto le puede brindar reconocimiento frente a los demás y algún tipo de seguridad. Ese reconocimiento y admiración. Pero también los seres humanos buscan la libertad y la independencia. Libertad e independencia. Así que el ser humano desea libertad de tomar sus propias decisiones, vivir según sus propios valores y reglas, y además no estar sujeto a limitaciones innecesarias. Pero también el ser humano está buscando felicidad, bienestar, seguridad. Así que el hombre desea perseguir la felicidad, la paz, la seguridad y el bienestar emocional. Estos sueños que acabo de mencionar, que generalmente persiguen muchas personas, no tienen una raíz sólida, lamentablemente para ellos, ya que el hombre por su condición natural olvida que un día morirá, que se debe presentar ante el tribunal de Dios y que se pronunciará su veredicto, condenado o salvado. Mira tantas cosas que piensa el hombre. Desea ganar el mundo y olvida lo más importante. Todos nosotros nos vamos a presentar delante del trono de Dios y allí se pronunciará el veredicto. Bueno, el mundo en que estamos enseña la Biblia, enseña la palabra de Dios que es temporal. Nuestro cuerpo también es temporal, este cuerpo físico es temporal. Todo lo que tenemos ahora en lo físico es temporal, absolutamente todo es temporal. Esas verdades solamente se encuentran en la palabra de Dios. Lamentablemente, muchos rechazan la palabra de Dios porque sus oídos están sordos a lo espiritual. Las personas solo se concentran en vivir para este mundo, dejando atrás las instrucciones de la palabra de Dios. Y vivir para los deseos del mundo, eso es desgastante. Además, es estar en esclavitud, ya que los objetivos que se proponen para lograr el bienestar están corroídos por el orgullo, por la soberbia, por el egoísmo, y no dejan al hombre que esté tranquilo, que esté en paz. Recuerda, el hombre sin Dios no tiene paz, aunque lo piense, aunque tenga momentos cortos de tranquilidad. Pero el hombre sin Dios no tiene paz, eso es mentira. Y lo peor, no es solamente que no tiene paz, es que va rumbo a la condenación eterna. Recordemos que el hombre desde el principio de la humanidad atendió fue la invitación de las tinieblas.
Esa invitación la vemos consignada en Génesis capítulo 3, versículos 4 y 5, donde la palabra de Dios nos recuerda lo siguiente. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Mira, esta declaración es muy importante tenerla a forma de meditación. Hay dos cosas de las cuales no podemos dejar de pasar en alto. La primera es que la serpiente dice que no moriréis. Y las personas que están en este mundo y buscan la seguridad en las cosas de este mundo piensan que no van a morir. Así es. Pero además hay algo más terrible que eso. Y es lo que nos menciona el versículo 5, que la gente quiere ser como Dios. Quiere ser como Dios. Así que el hombre busca su seguridad, sí, pero fuera de Dios. Busca su seguridad en los títulos, en el dinero, en la fuerza corporal, en su propia sabiduría. Pero realmente nunca va a encontrar la verdadera seguridad y satisfacción y paz, ya que esto es temporal. Ahora, una persona que es expuesta al Evangelio y que es convencida por el Espíritu Santo de su condición de pecador y la necesidad de Cristo, esa persona cambia sus deseos. Hemos visto en esta introducción cómo son los deseos de un hombre natural, aquel que no observa lo espiritual. Pero el creyente, aquel que ha sido salvado por gracia, y ahora que tiene el Espíritu Santo, sus deseos son cambiados. Y lo que antes anhelaba, ahora lo tiene por poco. Ya que su centro ha cambiado, ahora busca del Señor con temor y temblor. Y eso trae seguridad en su salvación. Pablo lo dijo de esta manera en Colosenses capítulo 3 versículos 1 y 2. Colosenses 3, 1 y 2. Mira cómo lo dijo Pablo. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Así que Pablo resumió allí una vida transformada por el poder de Dios. Es Dios quien lo hace. Si la salvación dependiera de nosotros, eso sería algo bastante complejo. Gracias a Dios es por pura gracia. Así que el enfoque ya no es en las cosas materiales, sino en Cristo. Solamente en Cristo es el enfoque. Así que toda esta introducción es para ir a nuestro versículo, pero generando tres preguntas. Tres preguntas que vamos a estar desarrollando en los siguientes minutos. La primera es, ¿tienes seguridad de vida eterna? ¿Tienes seguridad de vida eterna? La segunda, ¿cómo puedo tener la seguridad de mi salvación? ¿Cómo puedo tener la seguridad de mi salvación? Y la tercera, ¿por qué se duda de la vida eterna? ¿Por qué se duda de la vida eterna? Tres preguntas que vamos a estar desarrollando entonces. Vamos con la primera pregunta. ¿Tienes seguridad de vida eterna?
Como decíamos, este versículo, Primera de Juan 5:13, nos presenta el mensaje central por el cual el apóstol Juan escribió esta carta a sus receptores, y es para brindar seguridad de salvación, de acuerdo a lo que se ha expuesto en los capítulos anteriores. Este versículo tiene ese propósito: hablarnos del mensaje central de estos 5 capítulos y brindar seguridad de salvación a los creyentes. La carta de Juan nos ha resaltado la importancia de conocer a Dios. Recuerden lo que hemos visto de los capítulos anteriores. También ha hecho un énfasis en una vida de obediencia que refleje el amor sacrificial a los demás, así como Cristo lo hizo por los pecadores. Esta información que se recibe en la carta contrasta también con el comportamiento de los falsos cristianos y de los falsos maestros. Mientras que por un lado se está viendo la seguridad, por otro se está mostrando la falsedad de aquellos que dicen ser, pero realmente no lo son. Miremos el versículo nuevamente. Primera de Juan 5:13 dice: estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Debemos recordar que esta carta es dirigida a creyentes, personas salvadas por pura gracia. Y el enfoque pastoral del apóstol Juan es que ellos puedan tener seguridad de salvación frente a los engaños de los gnósticos, los engaños de los falsos maestros. Tengamos presente cómo es la vida de un cristiano. El cristiano, primero que todo, es salvado por pura gracia. Y ahora vive en un mundo que se vuelve hostil. Entonces empieza a luchar con el pecado, pero en esa lucha tiene el poder del Espíritu Santo para vencer. Entonces, si bien la fe del creyente puede fluctuar, nunca caerá a cero, aunque hay momentos que parezca. Y también los sentimientos van y vienen. Esos sentimientos pueden ser engañosos y entonces las personas pueden pensar o pueden dudar de su salvación. Pues para contrarrestar todo eso de los sentimientos, el Señor nos ha dejado su palabra. Segunda de Pedro 1:19. Dice la Escritura: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Qué pasaje tan diciente, tan ilustrativo para lo que estamos mencionando. Es que tenemos seguridad en la palabra. Y el creyente, el nacido de nuevo, hace bien en estar atento. Así que, frente a nuestras luchas con el pecado, la palabra de Dios nos enseña que si hemos sido salvados, estamos seguros y por ende tenemos la vida eterna. El apóstol Juan, precisamente en esta carta,
ha dado pruebas para evaluar la autenticidad de la fe y tener esa seguridad. Entonces, cuanto más estemos en la palabra y la palabra esté en nosotros y se viva en el poder del Espíritu Santo, más segura será nuestra fe y más seguridad de salvación tendremos. Como lo dice el apóstol Pablo en su carta a los Romanos, Romanos capítulo 10, versículo 17, que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, el oír la palabra de Cristo. Ahora debemos tener presente que esa seguridad de salvación, como lo dice el pasaje, está en el Hijo de Dios, en Jesucristo, ya que Cristo representa toda su obra redentora consumada en la cruz. Aquel que cree, y ese creer es constante, ¿sí? Ese creer es constante. Cree en el Hijo de Dios, entonces tiene vida eterna. Y ese tener la vida eterna no es algo transitorio, no es algo intermitente, sino eso es de forma continua. No estamos hablando que una persona cree y un día dejó de creer. No, de eso no estamos hablando. Porque si es así, esa persona nunca creyó. Nunca creyó. Estamos hablando de aquella persona que ha sido rescatada por Cristo y esa persona permanece en Cristo. Así que la vida eterna no solo es cuantitativa, sino que refleja una cualidad de vida, la misma de Dios, pues es un pacto inquebrantable con Cristo, quien es nuestra vida. Cristo es nuestra vida. Por ejemplo, Colosenses 3:4 dice: cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Recordemos que Cristo es el verbo de vida. Juan 1:1 nos recuerda: en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y ahora los cristianos vivimos por Él. Primera de Juan 4:9 dice: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En resumen, la vida eterna es una persona, es Cristo. Recuerda que Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Así que la vida eterna es la nueva existencia redimida de una persona en Jesucristo, que Dios concede como don a todos los creyentes. La vida eterna se refiere a la calidad o el carácter de nuestra existencia en Cristo, así como a la eternidad de esa vida. Una vez más, la vida eterna es la nueva existencia redimida de una persona en Jesucristo, que Dios concede como don a todos los creyentes. La vida eterna se refiere a la calidad o el carácter de nuestra nueva existencia en Cristo, así como a la eternidad de esa vida. Ahora, es interesante observar un paralelismo que tenemos entre el Evangelio de Juan y esta carta de Juan en estos versículos, en Juan 20:31 y también en Primera de Juan 5:13. ¿Por qué? Porque en Juan 20:31 se está hablando del propósito de escribir el Evangelio. Y ahora en Primera de Juan 5:13 se está hablando del propósito de escribir esa carta. Miremos un momento Juan 20:31. Dice:
Pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Sí? Y cuando nosotros vemos, primera de Juan 5:13, dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis. Mientras que Juan, el Evangelio 20:31, dice, para que creáis. Ahora, primera de Juan 5:13, dice, a vosotros que creéis. ¿Qué estamos viendo en este paralelo? Bueno, dos cosas para poder resaltar. La primera, cuando vamos al Evangelio de Juan, es que el Evangelio es para que todos escuchen. Y hay un llamado para que escuchando la palabra crean. El Evangelio de Juan así lo demuestra, así que todos escuchen la palabra. Pero ahora en primera de Juan 5:13 vemos que aquellos que creen, aquellos que han sido salvados, pues deben generar confianza de su seguridad de salvación. Confianza de su seguridad de salvación. Y recuerda lo siguiente, nuestra seguridad de salvación no puede ser fuera de las Escrituras. Solo pensar que porque digo que Cristo es mi Salvador, ya soy salvo, y la persona continuar con una vida ligera y entretenida en el mundo, eso es no tener seguridad de salvación. Pero si luchar con el pecado, buscar ser luz, seguir adelante en la carrera de la fe en medio de los tropiezos, eso es caminar en la línea correcta de las Escrituras, eso es ser cristiano. Mirar a Cristo es vida eterna. Tengamos presente lo siguiente, cuando hablamos de la seguridad de la salvación que debe tener un cristiano, eso no es arrogancia, no lo es. Algunos podrían pensar cuando un cristiano manifiesta su seguridad de salvación, que es arrogante, que es altivo. No, no lo es. Porque lo que está haciendo esa persona es tener presente lo que enseña la Biblia. Porque la seguridad de mi salvación no es de acuerdo a lo que hago, a lo que digo o a lo que pienso. Mi seguridad de salvación solo está en una persona y esa persona es Cristo. Sabiendo que eso es por pura gracia, entonces más bien estoy recibiendo la palabra de Dios con humildad. Frente a muchos que dicen que tienen seguridad y más bien lo que sí muestran es orgullo. Muestran es que lo están haciendo en sus propias fuerzas. Muestra más bien que han depositado su seguridad en un mero conocimiento intelectual. Y eso no es seguridad de salvación. El puritano Thomas Brooks, sobre la seguridad de salvación, dijo lo siguiente: la seguridad es el arca del creyente donde se sienta, como Noé, tranquilo y sereno en medio de todas las distracciones y destrucciones, conmociones y confusiones. Sin embargo, dice este puritano, la mayoría de los cristianos viven entre miedos y esperanzas y penden, por así decirlo, entre el cielo y el infierno. A veces esperan estar bien, otras veces temen estar mal. Ahora esperan que todo esté bien y que les vaya bien para siempre. Entonces temen perecer a mano de tal corrupción o por la prevalencia de tal o cual tentación. Son como un barco en una tormenta, zarandeado de un lado a otro. Así que todo esto nos lleva a meditar que la vida eterna no se refiere principalmente a la duración de la vida,
sino a la calidad de la misma. La vida eterna es conocer a Cristo, quien es la vida eterna, y participar de su vida. Es una posición presente, no meramente una esperanza futura, aunque no se manifieste plenamente en esta vida. Recordemos estas verdades que hemos visto en esta carta, donde el creyente adquiere crecimiento en su seguridad de salvación. En esta carta hemos visto lo siguiente: que podemos saber que conocemos a Dios. Podemos saber que conocemos a Dios. Primera de Juan 2:3, 13:14 y Primera de Juan 4:7. También en esta carta podemos saber que estamos en Dios. Primera de Juan 2:5. En esta carta podemos saber que es la última hora. Primera de Juan 2:18. Podemos conocer la verdad. Primera de Juan 2:21, Primera de Juan 3:19. Podemos saber que Jesús es justo. Primera de Juan 2:29. Podemos saber que seremos como Jesús. Primera de Juan 3:2. Podemos saber que Jesús vino para quitar los pecados. Primera de Juan 3:5. Podemos saber que Jesús no tiene pecado. Primera de Juan 3:5 también. Podemos saber que hemos pasado de muerte a vida. Primera de Juan 3:14. Podemos saber que ningún asesino tiene vida eterna. Podemos conocer el amor. Primera de Juan 3:16 y Primera de Juan 4:16. Podemos saber que Dios mora en nosotros. Primera de Juan 3:24 y Primera de Juan 4:13. Podemos conocer el Espíritu de Dios. Primera de Juan 4:2. Podemos conocer el espíritu de verdad y el espíritu de engaño. Primera de Juan 4:16. Podemos saber que amamos a los hijos de Dios. Primera de Juan 5:2. Podemos saber que tenemos seguridad de vida eterna. Primera de Juan 5:13. Y eso que nos faltan unos cortos versículos, que son como la cereza del pastel, que nos habla, que podemos conocer que nuestras oraciones son escuchadas y respondidas por Dios. Lo veremos en los versículos más adelante. Ahora pasemos a la segunda pregunta. La segunda pregunta, recuerda, es: ¿cómo puedo tener seguridad de mi salvación? ¿Cómo puedo tener la seguridad de mi salvación? Bueno, cuando hablamos de seguridad de salvación, en pocas palabras, es tener certeza de que soy salvo. Muchos cristianos a lo largo de la historia han escrito sobre sus dificultades para asegurar su salvación. El problema es que muchos seguidores de Cristo se confunden por el remanente de pecado, los afanes de este mundo y las tácticas de Satanás, que hacen que el cristiano se desenfoque de la Biblia. Por ejemplo, aunque sabemos que la salvación es por pura gracia, entonces depositamos nuestra confianza en nuestras obras. Decimos, somos salvos. Bueno, sí, soy salvo. ¿Por qué? Porque soy miembro de una iglesia, porque leo la palabra, porque oro, porque manifiesto amor al prójimo. Pero allí hay un error, porque eso es más bien el resultado de creer en Cristo. Eso que hablamos es el resultado de creer en Cristo.
Esos son los frutos de una vida que tiene su raíz en Cristo. Sin darse cuenta, la persona está depositando su confianza en porque asiste a la iglesia, porque es miembro, porque lee la palabra, porque ora. Y olvida que su confianza es Cristo. Entonces, más bien debemos encontrar la seguridad en la verdad objetiva de la palabra de Dios. Debemos tener la plena confianza de que somos salvos de acuerdo a lo que enseña la palabra de Dios, que es por pura gracia, por Cristo, y no a través de experiencias subjetivas. El Señor quiere que tengamos seguridad de nuestra salvación. No deberíamos estar tan inquietos preguntándonos a toda hora si realmente somos salvos o no. Hay muchos que se preguntan a cada momento, ¿será que soy salvo? ¿Será que no? Es que la Biblia, la palabra, deja muy en claro el plan de salvación. La Biblia dice, cree en Cristo. Juan 3:16, Hechos 16:31. La Biblia dice, ¿crees que Jesús murió para pagar la pena por tus pecados y resucitó de entre los muertos? ¿Confías solamente en Cristo, solamente en Él para salvación? Allí, en la palabra, en lo que tú lees, se va generando esa confianza, porque la palabra te lleva a mirar a Cristo, el autor y consumador de esa salvación. Ahora, también podríamos mirar cuáles son algunas señales de la fe salvadora, de esa fe genuina. Es que precisamente en esta carta también encontramos esas señales. No necesitamos irnos a otro lado. Así que miremos una serie de pruebas que podemos usar para examinarnos a nosotros mismos y nuestra fe. Al meditarlas, debemos recordar lo siguiente: nadie las puede cumplir a la perfección todo el tiempo, pero sí deberían ser una tendencia constante que caracterice nuestras vidas a medida que crecemos en la gracia. Porque saqué 10. Así que uno medita, se examina, pero debemos ser claros. No estamos hablando de una perfección, pero sí de una intención constante y diligente. Porque, claro, si tú miras esto a la perfección, pues no lo estás haciendo conforme a la unidad de las Escrituras. Pero sí debe haber una intención. Y esa intención es constante. Así que miremos 10 que hemos desarrollado en esta misma carta de una fe genuina, donde Dios ha obrado para que esa persona pueda ver la luz y deje atrás las tinieblas. Primera, disfruta de la comunión con Cristo y su pueblo redimido. Disfruta de la comunión con Cristo y su pueblo redimido. Recuerda que dentro del pueblo de Dios hay diferentes matices, diferentes personalidades, y fácilmente tú puedes decir que disfrutas de la comunión, pero realmente de todos los hijos de Dios o solamente de los que te caen bien. La Biblia nos enseña en 1 de Juan 1:3 que se disfruta de la comunión con Cristo y de su pueblo. 2. Los demás observas que caminas en la luz y que ya no andas en oscuridad. 1 de Juan 1:6-7. 1 de Juan 1:6-7. Entonces, caminar en la luz porque las tinieblas han quedado atrás. ¿Los demás observan ello? 3. Que admite y confiesa su pecado.
admite y confiesa su pecado. Primera de Juan 1:8. El cristiano entonces reconoce y confiesa, va a Cristo. Pensar que no tenemos pecado es hacer a Dios mentiroso. Recuerda, hemos hablado, un cristiano lucha en este mundo hostil. Y el cristiano lo que hace es reconocer y confesar. 4, que es obediente a la palabra de Dios. Primera de Juan 2:3-5, es obediente a la palabra de Dios. 5, que su vida indica que ama a Dios antes que al mundo. Su vida refleja que ama a Dios antes que al mundo. Primera de Juan 2:15. 6, que se caracteriza por hacer lo que es correcto. Primera de Juan 2:29. 7, que procura mantener una vida pura. Primera de Juan 3:3. 8, que demuestra el amor para con otros cristianos. Ese amor vivo, no solamente de palabra. Primera de Juan 3:14. 9, que predica con el ejemplo en lugar de solo hablar. Predica con el ejemplo en lugar de solo hablar. Primera de Juan 3:18-19. Y punto 10, que experimenta victoria en la vida cristiana. Primera de Juan 5:4. Cada uno de estos puntos han sido sacados de la misma carta de Juan. Recuerda que Juan, su objetivo es traer seguridad de salvación y que a través de ello los receptores de la carta puedan identificar a los falsos creyentes, a los falsos maestros que no tienen ese comportamiento, que no tienen esas intenciones. Ahora, esto nos lleva a nuestra tercera pregunta. Recuerda que son 3 preguntas y esta es la última. ¿Por qué dudas de la vida eterna? ¿Por qué hay dudas de la vida eterna? Voy a mirar 3 puntos posibles de esa duda de la vida eterna. Lo primero, porque hay confusión entre justificación y santificación. Hay una confusión entre justificación y santificación. Recordemos estos términos, así rápidamente. ¿Qué es la justificación? La justificación es una declaración legal, donde la persona es declarada justa de acuerdo a los méritos de Cristo. Es decir, Dios justifica. La justificación no es algo que nosotros podamos ganar, no es algo que nosotros podamos hacer. Y el creyente más débil es tan plenamente y completamente justificado como el más fuerte. ¿Sí? Puede ser un creyente débil, pero es igual de justificado al más maduro, al más fuerte. Ahora, la santificación es ese proceso continuo de crecimiento en santidad que experimenta el creyente durante toda su vida en este mundo, a medida que se va asemejando cada vez más a Cristo.
Es un proceso de transformación gradual que implica responder a la obra del Espíritu Santo y vivir en obediencia apartándose del pecado. Así que no tener claridad de estas verdades de las Escrituras hacen que la persona empiece a dudar de su salvación, a luchar con ello. Y por supuesto, si duda es porque no tiene seguridad de su salvación. Así que el primer punto es la confusión que hay entre justificación y santificación. El segundo punto es la ausencia de esa seguridad es por la pereza en cuanto al crecimiento de la gracia. La pereza en cuanto al crecimiento en la gracia. Muchos parecen pensar así: ya tengo la gracia, ya, ¿qué más hay que esperar? Ya no hay nada más que esperar. Y aparentemente funcionan de la siguiente manera: es como si se sentaran en un sillón a relajarse y a ser felices. Parecen creer que la gracia se les da para que la disfruten y olvidan que se les da como un talento para usarla, para emplearla y mejorarla. Estas personas pierden de vista los numerosos mandatos que se encuentran en las Escrituras. Por ejemplo, crecer, abundar cada vez más, aumentar nuestra fe y similares. Y en esta condición de poco hacer, pues empiezan con su inseguridad. Primera Tesalonicenses 4:1 dice lo siguiente. Primera Tesalonicenses 4:1. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. No se puede tener una mentalidad de que llegó la gracia y allí me estacioné. No se puede pensar que estoy en un sillón con completa tranquilidad. La misma palabra nos enseña a que debemos crecer. Y otra causa común de la falta de seguridad es una vida inconstante. Esa es la tercera. Una vida inconstante. La inconsistencia en la vida destruye la paz de la conciencia. Ambas cosas son incompatibles. No pueden ni pueden estar juntas. Es decir, si la persona persiste en los pecados y no decide renunciar a ellos, si se acobarda ante la idea de cortarte la mano derecha o sacarte o arrancarte el ojo derecho, no va a haber ninguna seguridad de salvación, porque eso es un andar vacilante, una actitud reticente, adoptar una línea audaz y decidida. Eso es tener más bien una mente enfocada en las cosas del mundo, un testimonio vacilante de Cristo. Todo esto constituye una receta para traer una plaga al jardín de nuestra alma, lamentablemente. ¿Qué peligro es una vida inconsistente? Entonces, estos puntos nos dejan ver en claro por qué algunas personas tienen inseguridad de su salvación, porque tienen confusiones en el tema de la justificación y la santificación, porque tienen una vida que no es constante y además son perezosos para crecer en la gracia. Así que
Analiza lo siguiente. El mundo llama. La respuesta del cristiano es mirar a Cristo. La carne llama. La respuesta del cristiano es mortificar el pecado. El diablo acecha. La respuesta del cristiano es resistir. Y todo eso lo puede hacer porque tiene a Cristo. Cristo lo ha rescatado. Cristo lo ha hecho otra persona. Ahí está. Las cosas que nos ofrece el mundo, miremos a Cristo y más bien nos deleitamos en lo celestial. La carne quiere hacer de las suyas, pero el cristiano tiene la obligación de mortificar esos deseos de la carne. Y frente a las tinieblas, el llamado del cristiano es a resistir. Entramos en la recta final. Y dentro de esta recta final, algunas consideraciones. Por ejemplo, si no tienes seguridad de haber sido aceptado por Cristo, de que Cristo te haya rescatado, dedícate a buscar esa seguridad. Trabaja en ello. Que eso sea constante. Ora por ello. No te sientas tranquilo hasta que realmente sientas por la palabra de Dios en quién has creído. No te sientas tranquilo. Por el contrario, entiende que puedes estar en un inminente peligro. Por eso hay que tener en cuenta estas verdades. La vida se manifestó, salió y descendió hasta nosotros. No estaba oculta ni era misteriosa. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. La confesión y el perdón es algo que acompañan al cristiano constantemente. Tenemos que tener claridad del amor de Dios. Él dio su vida por nosotros. En esto consiste el amor. Amor al venir a este mundo y amor al morir por los suyos. Dios es amor. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. El mensaje es que Jesús es el Cristo. Y aquel que cree esta verdad de las Escrituras es su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Se nos proclama un testimonio de Dios. Es un testimonio acerca de la vida y de aquel en quien reside. Recuerda, en el mensaje anterior estábamos hablando del testimonio. ¿Quién da testimonio? Dios. ¿Por qué no vamos a creer en el testimonio de Dios? Bueno, si la persona no cree es porque Dios no lo ha rescatado. Frente a la seguridad de salvación, Agustín de Hipona dice lo siguiente: no es una arrogancia firme, es nuestra fe. No es orgullo, es devoción. No es presunción, es la promesa de Dios. Así que la Biblia enseña la seguridad de salvación. Pero ¿tú confías en Cristo? ¿Solo en Cristo? ¿O estás confiando en Cristo y en algo más? Medita en ello. Y si no tienes a Cristo, estás perdiendo la vida. Así que no dejes pasar este momento. Clama por tu salvación. Jóvenes,
pequeños que me están escuchando, aunque sus padres sean cristianos, eso no indica que ustedes son cristianos. Atiende este llamado, joven, que porque tu padre o tu madre o los dos dicen que son cristianos, eso no indica que tú eres cristiano. Tú debes poner la confianza en Cristo. De lo contrario estás perdido. De lo contrario no tienes vida eterna. Así que clamemos al Señor para que Él tenga misericordia de nosotros. No olvides, la Biblia enseña seguridad de vida eterna. La pregunta es, ¿tienes esa seguridad en tu vida? Si es la Biblia la que lo enseña, y recuerda, frente a los sentimientos que van y vienen, tú tienes la palabra de Dios para poder confiar en ella. El Señor nos ayude. Vamos a tomar un tiempo para poder orar.